paro indefinido que cita el gremio de los maestros comenzó esta mañana y esto viene después de que ya tuvieron una reunión que no dio frutos con el gobierno de Gabriel Boric. Inició el paro nacional indefinido de profesores en la República Austral. Aquí la paralización busca el respaldo a una serie de medidas planteadas por los docentes con un objetivo y es mejorar las condiciones que tienen los docentes en el país. A partir de las 7 horas de este martes se inició este paro nacional indefinido de profesores. Tienes imágenes de lo que pasaba en Chile. Hay colegios sin clases. Fue el propio Colegio de Profesores el que informó la cifra de los colegios que desde hoy se encontrarán paralizados en sus actividades docentes. La entidad gremial estimó en miles los establecimientos educacionales que se van a adherir a la movilización nacional. Díaz sostuvo que son más de 100.000 los maestros los que van a participar en esta movilización y en términos de establecimientos educativos sobre los 5.000 colegios del país que se suman a esta protesta masiva. Paro indefinido. Vamos en directo con una de las protagonistas de la noticia. Tenemos a Emilia Schneider, ella es diputada de la Comisión de Educación, está en directo desde Santiago. Diputada, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas a esta hora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, un gusto conversar contigo. Estoy desde Valparaíso, en realidad, que es donde está el Congreso Nacional de Chile. Lo mismo, Emilia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta misión de DNews. ¿Qué se habló y por qué se llegó a esta medida y qué les han dicho del gobierno nacional? Sí, a ver, lo primero que a mí me gustaría aclarar, sobre todo porque estamos hablando que esta señal la ven países que no conocen necesariamente la realidad chilena. Las y los profesores agrupados en el colegio de profesores y profesoras llevan mucho tiempo en una movilización que se ha expresado en distintos gobiernos. Diría yo que los últimos gobiernos han tenido todos una paralización de profesores y profesoras, y esto es una cuestión que nos debería preocupar mucho porque efectivamente hay una deuda profunda con la dignidad laboral, con los derechos laborales de las y los profesores en nuestro país. Una de las reivindicaciones históricas del Colegio de Profesores es, por ejemplo, el pago de la deuda histórica, que es un pago que ha sido reconocido incluso por tribunales internacionales, que se les debe por derechos salariales, digamos, asignaciones que se les quitaron durante la dictadura en nuestro país, que a propósito se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. El gobierno ya ha dado distintas respuestas porque el gobierno del presidente Boric se propuso desde la campaña de su programa responder a las cuestiones más urgentes que aquejan a la y los profesores de Chile. La deuda histórica, hay una propuesta para avanzar en los casos más urgentes y una serie de otras propuestas, medidas para darle dignidad laboral a la y los profesores. Yo creo que hoy día lo que falta es llegar a un acuerdo en torno al cómo avanzar, con qué rapidez, con qué profundidad, pero las propuestas del gobierno están sobre la mesa y ya se ha avanzado en un montón de otras cosas. Ya hemos aprobado proyectos que terminan con la doble evaluación que estaban sometidas a los profesores, que era una pérdida de recursos y un agobio para ellos. Entonces, creo que, para cerrar la idea, en realidad acá estamos frente a un problema que se arrastra hace muchos gobiernos que no se han hecho cargo y que hoy día nuestro gobierno tiene la tarea de enfrentar, y ahí el ministro de Educación está liderando las negociaciones. Pero estas negociaciones en medio de todo se han dado de una manera bastante pacífica, ¿o no? Sí, creo que ha habido un buen tono de diálogo. De hecho, no han sido mal recibidas las respuestas o propuestas de parte del gobierno. Más bien, lo que se exige es mayor claridad, mayor definición y, por supuesto, avanzar más rápido en cuestiones que se vienen, digamos, postergando hace décadas. Y yo confío y confirmo que el diálogo se ha dado en buenos términos. El ministro de Educación lo señalaba el día de ayer. Ahora bien, la presión que tenemos acá de llegar a un acuerdo pronto es una presión que tenemos todos los actores involucrados en el mundo de la educación, profesores, gobierno, autoridades, etcétera, porque nuestro país tiene, y bueno, muchos países del mundo, tienen que enfrentar una tarea tremenda que nos dejó la pandemia, que es recuperar los aprendizajes, reactivar la educación en nuestro país, y una paralización sin duda interrumpe ese proceso. Entonces creo que todos los actores tenemos esa presión encima, porque yo sé que el Colegio de Profesores y este gobierno comparten, por cierto, lo importante que es garantizar el derecho a la educación
y mejorar lo más posible la educación chilena, fortalecerla. Entonces, creo que esa presión está de fondo, pero es una presión que nos afecta a todos los actores porque a quienes nos preocupa la educación chilena tenemos que poner esos desafíos por delante. Wow, claro, eso que dices es de verdad que muy valioso, porque el tema de la educación, bueno, viene de la pandemia. Hay algo que quería saber y es esto que tú dices que es una deuda histórica, lo que ustedes en este momento están pidiendo que arrastraba de gobiernos anteriores. ¿Cuáles son esas cosas que ustedes quieren que se les devuelva al gremio de los docentes? Sí, lo primero es la deuda histórica como una demanda en sí misma. Como te decía antes, la deuda histórica, y esto está reconocido por el Ministerio de Educación en Chile, incluso al Estado chileno se le condenó a nivel internacional y ya se le ha tenido que pagar a algunos profesores y profesoras, y es, de acuerdo a las propias palabras del Ministerio de Educación chileno, la negación de un derecho salarial adquirido que se le quitó a miles de profesores y profesoras en dictadura, lo que redujo su sueldo por años y también sus pensiones, entre otras cuestiones. Entonces, lo que el gobierno del presidente Boric ha planteado y se le ha planteado también al Colegio de Profesores y Profesoras es que aquí habría disposición para presentar un proyecto de ley que avance en entregar una reparación a aquellos casos más urgentes que se les adeuda esta deuda histórica. No olvidemos que, como te decía, o sea, se cumplen 50 años desde el golpe de Estado que desencadenó la dictadura que les quitó este derecho a la y los profesores. Entonces, hay muchos profesores que no han llegado ni siquiera a ver este debate como está hoy día. Hay profesores que han fallecido antes, entonces evidentemente este gobierno tiene un compromiso con hacerse cargo de eso y como te decía antes, algo que lamentablemente se ha postergado anteriormente por otros gobiernos que no se han hecho cargo y nuestro gobierno tiene esa voluntad. Otras cuestiones que se solicitan tienen que ver con, por ejemplo, la homologación, la igualación de ciertos derechos para educadores iniciales, de educación de párvulo, en los primeros niveles educativos, educadores diferenciales, a propósito de la necesidad de inclusión, una serie de bonos y otros beneficios que están pendientes también, que son beneficios ya ganados por la y los profesores y que hoy día no se han pagado, digamos, por descuidos de gobiernos anteriores, pero por ejemplo, en eso ya nuestro gobierno ha avanzado con propuestas que aprobamos el año pasado. Otra cuestión era el fin de la doble evaluación, que yo te comentaba anteriormente que Ujú. avanzamos. Pero yo creo que lo importante para enmarcar este debate en algo más grande es que hacernos cargo de la dignidad laboral de las y los profesores, de fortalecer su rol, de empoderar su rol, de proteger la labor importante que cumplen para la sociedad, no solamente una cuestión de derechos laborales para las y los profesores, sino que la dignidad laboral del profesorado es una condición habilitante, una condición necesaria para que hayan aprendizajes como corresponden en las escuelas, para que desarrollemos como corresponde el trabajo en las escuelas y finalmente el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes. Entonces, creo que hay que enmarcarlo en ese prisma, digamos, porque hoy día, no sé, Sí. sectores de derecha en nuestro país dicen que los profesores en el fondo lo que están pidiendo son privilegios, que no quieren trabajar, pero acá tenemos que ser conscientes de que si estas cosas las hemos postergado durante tanto tiempo, también han deteriorado la educación chilena. Y yo espero que de este diálogo se logre un acuerdo pronto para avanzar y que la educación chilena salga fortalecida. Esto no se trata de un gremio, sino finalmente de eso, de la educación chilena. Aquí hay un factor común que yo noto en varios de nuestros países y es que la educación y en general la docencia es una vocación muy desagradecida porque tiene mucho servicio pero poca retribución a cambio. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, como te decía, en nuestro país al menos tenemos un antecedente directo en la dictadura cívico-militar, civil-militar en nuestro país, con participación de, bueno, la CIA del parte de los Estados Unidos, sectores del ejército chileno, la derecha de nuestro país. Ahí se retrocedió mucho en derechos para las y los profesores, se desvalorizó la labor docente y también se precarizó mucho la educación pública, se le dejó en un abandono que hasta el día de hoy sigue mostrando los pésimos resultados que ha tenido. Claro. Hay una tendencia que no hemos logrado revertir de fortalecer la educación pública. Yo creo que las tendencias que han deteriorado la labor docente y la educación en el continente tienen que ver con eso, con el abandono de la educación pública, con la privatización y mercantilización de la educación como si la educación fuera un bien de mercado, cuando tenemos que entender que es un derecho y que es una cuestión también íntimamente desarrollada, relacionada con el desarrollo y el crecimiento de nuestros países. O sea, un país que no pone en el centro la educación inicial, escolar, superior, y no la planifica
y la fortalece en función de una estrategia de desarrollo y de crecimiento, difícilmente va a salir del subdesarrollo o de ser un país en vías de desarrollo, porque la educación es central en esas materias, en el futuro de nuestros países, no solamente para quienes se les imparte o para quienes se ven beneficiados directamente de la educación pública, algo que nos afecta a toda la sociedad. Entonces yo creo que no se ha entendido esa perspectiva y muchos de nuestros países se dedican a exportar materias primas y no complejizar la producción. Y eso, bueno, creo que también responde, está relacionado con este descuido que ha habido por la educación pública, que es el garante del derecho a la educación finalmente. Ha faltado que pongamos en el centro del debate Sí. a la educación pública. Y yo creo que ese es el gran ausente y esa es la razón por la que se ha desvalorizado la labor docente y la educación en general. Emilia Schneider, diputada de la Comisión de Educación, en directo desde Valparaíso, en Chile. Muchas gracias por haber estado estos minutos de tu tiempo dedicados aquí en DNews. Un abrazo. Muchas gracias, querida. Un abrazo. Seguimos con más noticias. Nos vamos a quedar en Chile ya que estábamos mencionando